En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia y de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Sagradas Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla debemos entrar ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. Los elementos que se coagulan en esa lucha contra la verdad y contra la justicia están obrando ya activamente. La palabra santa de Dios que nos ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento, de tanta sangre de los mártires, tristemente no es apreciada debidamente. La Biblia está al alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente como la guía de vida. Y la incredulidad predomina de todo tipo de forma, no solo en el mundo, sino también dentro de la iglesia. Y muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son fundamento mismo de la fe cristiana. Los grandes hechos de la creación, como los presentan los escritos inspirados, la caída del hombre, la expiación, el carácter perpetuo de la ley de Dios, hoy en día son rechazados completamente por un sinnúmero de personas que profesan ser cristianos. Y miles de personas que se envanecen de su sabiduría, de su espíritu independiente, consideran como una debilidad el tener fe implícita en la Biblia. Piensan que es prueba de talento superior, de talento científico, argumentar contra la Biblia y espiritualizar y eliminar sus más importantes verdades. Muchos ministros, muchos líderes enseñan a sus congregaciones, dicen a sus estudiantes y a sus oyentes que la ley de Dios ha sido cambiada, que ha sido abrogada. Y a los que tienen los requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos literalmente, entonces se los considera como merecedores tan solo de pura burla y de desprecio. De tal modo que al rechazar la verdad, los hombres rechazan el autor de ella. Cuando se pisotea la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra. Al presentar falsamente los atributos de Dios, entonces Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Y tristemente muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová. Mientras que el Dios vivo, tal cual está revelado en la Biblia, en Cristo, en las horas de la creación, y no es adorado más que por un número relativamente pequeño hoy en día. Miles y miles deifican la naturaleza y al mismo tiempo niegan al autor de ella. La idolatría existe en el mundo cristiano de hoy como siempre ha existido desde el antiguo Israel en los tiempos de Elías. El Dios de muchos ha sido llamado sabio o filosofía o la poesía o la política o el periodismo. El Dios de esos círculos selectos de la moda, de muchos colegios, de universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que el Baal que los fenicios adoraban. Es exactamente igual.
Ninguno de los errores aceptados por el mundo cristiano ataca más atrevidamente la autoridad de Dios y ninguno está tan en abierta oposición con las enseñanzas de la razón. Toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia, y ningún gobierno podría sustituir sin ellas. ¿Es posible imaginarse que el Creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar a los seres de este mundo? Supongamos entonces que los más grandes líderes de este mundo se pusiesen a predicar que las leyes que gobiernan su país y que amparan los derechos de los ciudadanos no están más en vigencia y que por coartar las libertades del pueblo ya no se les debe obediencia. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que duraría este tipo de argumentación? ¿Acaso entonces no es más ofensivo desdeñar las leyes de los estados y de las naciones que pisotear los preceptos divinos que son el fundamento de todo gobierno? Sería mucho más fácil que las naciones aboliesen sus estatutos, sus leyes, y que dejaran al pueblo hacer lo que quisiese. El mundo hoy en día está rechazando los principios divinos. Y al rechazarlos, se aceptan crueldades y los despóticos reinan en todas partes. El pecado hoy en día ha dejado de parecer culpa y la justicia ya no es buscada como antes. Los que se niegan a someterse al gobierno de Dios son completamente incapaces de gobernarse a sí mismos. Aquellos que se niegan. Entonces, debido a las enseñanzas que hoy en día se dan, se implanta en las universidades y en los colegios un espiritismo de insubordinación en el corazón de los niños desde temprana edad. Y entonces se obtiene como resultado un estado social donde la anarquía reina en todas partes. De hecho, se burlan de la credibilidad de los que obedecen las leyes de Dios. Y muchos aceptan con regocijo esos engaños perpetrados por Satanás. Se entregan a sus deseos desordenados y entonces practican los pecados que acarrean los juicios de Dios sobre los paganos. Es entonces el momento en que nosotros, los que conocemos la verdad, debemos levantarnos con un así dice Jehová y dar a conocer al mundo qué es lo que Dios da por ley, cuál es el mandato divino y qué es a lo que nosotros debemos someternos en este universo. El plan de Dios para la humanidad. En contra de la inmoralidad que reina por todas partes. Tú eres llamado a ser parte de esa corrección al mundo. Tú eres llamado a llamar a corregir, a llamar en justicia y en verdad, a redarguir la verdad de Cristo Jesús alrededor de todos aquellos que te rodean a ti como persona. Es allí donde Dios te ha puesto para ser una lumbrera ante los demás y decir la verdad sin temor, sin vergüenza, convencido y renovado, convertido en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.